Psycho o en español Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock. El maestro del suspenso incursionó en el terror puro al adaptar a la pantalla grande el libro de Robert Bloch. La trama gira en torno a Marion Crane, quien roba una gran suma de dinero y se refugia en un motel, donde un asesino en serie sacrifica a sus víctimas. Uno de los pilares del subgénero slasher que después daría tantas películas, muy variadas en su calidad. Si bien es una gran historia con vueltas de tuercas descomunales e inquietantes, fue el perfil psicológico del asesino la parte que la hace diferente de todas las demás. Y no podemos olvidarnos de la cinematografía usada por Hitchcock. El montaje de la escena del baño es uno de los grandes momentos de la historia del cine, las tomas en picado, contrapicado, el más célebre MacGuffin de la historia, todo esto hace parte de un relato que por su originalidad hizo temblar a la audiencia. Y a pesar de tener más de 60 años, su final sigue sorprendiendo. The Innocent, del director Jack Clayton. Esta película es considerada una obra maestra del terror psicológico, que se destaca por su atmósfera inquietante y su hábil dirección. Trata sobre una institutriz que es contratada para cuidar a dos niños, Flora y Miles, que viven solos con la servidumbre en una mansión a las afueras de Londres en la época victoriana. A su llegada se impresiona con la mansión y sus jardines. Los niños parecen ser de lo más normales. Sin embargo, ella desde la primera noche nota que hay algo más en esa casa y se obsesiona con saber qué pasó con la anterior institutriz y un sirviente que al parecer han muerto y ella los está viendo por todos lados. La trama explora temas profundos como la corrupción de la inocencia, la represión sexual y la ambigüedad moral. Y es precisamente la ambigüedad la clave de esta película, ya que todo el tiempo nosotros, los espectadores, nos estamos cuestionando si lo que ve la institutriz es real o es producto de su mente perturbada. Una cinta imperdible, ya que 6 décadas después sigue funcionando e invita al debate, ya que se presta para múltiples interpretaciones y al análisis. Lawrence de Arabia, del director David Lean. Es una épica cinematográfica que nos narra la vida de T.E. Lawrence, un oficial británico excéntrico y aventurero que desempeñó un papel crucial en la revuelta árabe contra el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Esta película toca temas como el colonialismo, la identidad, la guerra y la política. La narrativa también examina las consecuencias del imperialismo británico y la difícil relación entre Oriente y Occidente, explorando a fondo al personaje central y con grandes personajes secundarios que enriquecen enormemente la historia. La cinematografía de Freddie Young es una de las más impresionantes de la historia del cine. Las amplias tomas de un desierto, majestuosos paisajes y las escenas de batalla captadas a detalle y con una grandeza visual que han tenido un impacto duradero en el cine y siguen siendo referencia de las películas épicas. El ángel exterminador, del director Luis Buñuel. Es una de las grandes obras surrealistas de la historia del cine, considerada la obra maestra del cineasta español Luis Buñuel. Nos cuenta la historia de un grupo de personas de la alta sociedad mexicana que, después de una cena en una mansión, por algún extraño e inexplicable motivo no pueden abandonarlas. Es decir, se quedan atrapados en un gran salón donde tienen que convivir por varios días sin comida y sin agua. Poco a poco van perdiendo la civilidad, los buenos modales y se revela la verdadera naturaleza de estos personajes. Esta situación se convierte en una alegoría de la condición humana y una crítica mordaz a la clase alta de la sociedad. Con ese estilo tan surrealista del director, explora temas como la decadencia de la burguesía, el colapso de las normas sociales y la fragilidad de la civilización. Una película llena de simbolismos y situaciones absurdas que desafían al espectador poniendo a prueba su lógica convencional. Es una experiencia cinematográfica única y retadora que no ofrece respuestas fáciles, sino que obliga a confrontar las contradicciones y absurdos de la sociedad moderna.
A Band Apart, también conocida como Banda Aparte, es una película francesa dirigida por Jean-Luc Godard estrenada en 1964. Este filme es un claro ejemplo del movimiento cinematográfico conocido como la nueva ola del cine francés, que se caracteriza por su estilo innovador y su enfoque fresco hacia la narrativa y la técnica cinematográfica. La trama sigue a tres jóvenes, Odile, Arthur y Franz, quienes planean un robo a una casa burguesa. Lo que comienza como un plan delictivo se convierte en un juego de amor y traición entre los protagonistas mientras exploran los límites entre la amistad y la ambición. La película se destaca por su estilo visual distintivo, con planos secuencia audaces y movimientos de cámara que desafían las convenciones establecidas. Godard utiliza técnicas como el jump cut y la ruptura de la cuarta pared para crear una experiencia cinematográfica que es tanto inmersiva como emocionante. Los personajes están imbuidos de la típica ambigüedad moral de Godard, siendo complejos y contradictorios, lo que les confiere una profundidad psicológica que va más allá de los roles tradicionales. Mary Poppins del director Robert Stevenson. Es la historia de una niñera mágica que llega a la casa de la familia Banks a cuidar a Jane y a Michael, un par de niños a los cuales sus papás no les hacen mucho caso, por estar ocupados en sus propias vidas. Mary Poppins, con su magia, su peculiar modo de enseñanza y hermosas canciones, logra cambiar la vida de esta familia. Esta es una película innovadora en su época por utilizar efectos especiales y animación combinada con acción en vivo. Hay escenas memorables, como el del paseo por el parque de dibujos animados, la carrera de caballos de carrusel y el baile de los desollinadores en los tejados de las casas, sobresalientes por su creatividad técnica. La banda sonora es de las más famosas en el cine, canciones que se convirtieron en clásicos como A Spoonful of Sugar, Chinchiriri y Supercalifragilísticoespialidoso son canciones que han musicalizado la infancia de varias generaciones y los adultos las seguimos cantando. Además, Mary Poppins toca temas muy importantes como el de la familia, el poder de la imaginación, la necesidad de encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la crianza de los niños, el valor del amor a la familia y a los que nos rodean. Au hasard Balthazar, o Al azar de Baltasar, dirigida por Robert Bresson, el maestro de la sencillez. Es una obra cinematográfica profundamente conmovedora que sigue la vida de un burro, Baltasar, mientras experimenta la crueldad y la compasión humana a lo largo de su existencia. La película se desarrolla en una pequeña comunidad rural francesa, donde Baltasar cambia de dueño en dueño, reflejando las diversas facetas del alma humana. Bresson, conocido por su estilo austero y su enfoque en la esencia emocional de sus personajes, retrata a Baltasar como un símbolo de la inocencia y la pureza frente a la corrupción y la maldad humana. Una dura crítica a la sociedad con respecto a la tenencia y trato de los animales, algunas personas con mucho cariño por el burro, pero no lo pueden mantener, otros excesivamente crueles y el resto que lo ven simplemente como un objeto de uso diario. Con una dolorosa escena final en la que vemos al burro en agonía, rodeado de ovejas y volviendo a encontrar al único ser humano compasivo, justamente en el momento de su muerte. The Good, The Bad and the Ugly, o El bueno, el malo y el feo, es una obra maestra del cine dirigida por Sergio Leone estrenada en 1966. Ambientada durante la Guerra Civil estadounidense, la película sigue a tres hombres, el bueno, Clint Eastwood, el malo, Lee Van Cleef, y el feo, Eli Wallach, en su búsqueda de un tesoro escondido en un cementerio. La película es icónica por su dirección magistral, especialmente por las extensas tomas panorámicas y el uso del close-up extremo, que capturan tanto la vastedad del paisaje como los detalles intensos de los personajes. La partitura de Ennio Morricone es legendaria, con su tema principal siendo uno de los más reconocibles en la historia del cine. Los personajes están perfectamente caracterizados, el bueno, taciturno y astuto, el malo, siniestro y calculador, y el feo, explosivo e impredecible. La dinámica entre ellos, llena de traiciones y alianzas temporales, mantiene la tensión a lo largo de la película.
La película sobresale por no ser el típico western, sino que gracias a la guerra como fondo, tiene muchos más matices interesantes. Night of the Living Dead, del director George A. Romero. Si bien no es la primera película de zombies, es la que redefinió el concepto como un cadáver reanimado y hambriento de carne humana, y esto lo convirtió en un estándar del género de terror. Esta es la historia de un grupo muy diverso de personas que quedan atrapados en una casa de campo al intentar huir de estos seres. El suspenso y la tensión son constantes durante toda la película. Pero es un pretexto para tocar temas como el racismo, la violencia y desconfianza en las instituciones, reflejando los problemas políticos y sociales de Estados Unidos en los años 60. Con un muy bajo presupuesto, pero mucha creatividad y efectividad narrativa, Romero logró crear una de las obras maestras del cine de terror, generando un culto entre los seguidores, numerosas secuelas y remakes, y ahora es considerado el padre del género de zombies modernos, siendo esta el principio de todo. Easy Rider es un hito cultural del cine estadounidense, dirigido por Dennis Hopper, estrenada en 1969. La película sigue a dos motociclistas, Wyatt y Billy, mientras viajan por los Estados Unidos en busca de libertad y autodescubrimiento. El film captura perfectamente el espíritu contracultural de la década de 1960, explorando temas de libertad individual, rebeldía y el conflicto generacional. A través de su viaje en motocicleta, se encuentran diversos personajes y comunidades que representan diferentes aspectos de la sociedad estadounidense, desde hippies hasta conservadores tradicionales. La banda sonora, que incluye temas de artistas como Steppenwolf y The Byrds, se convirtió en un símbolo de la época y contribuyó significativamente a la experiencia cinematográfica, estableciendo un precedente para el uso de la música popular en el cine. La dirección de Dennis Hopper es audaz y experimental, utilizando técnicas como el montaje rápido y la cinematografía de mano para capturar la sensación de libertad y desafío que los personajes buscan. La película también es notable por su representación auténtica de la contracultura y su crítica implícita al sueño americano. Oh, no. What you represent to them is freedom. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.